Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre la culpa y el miedo. Mi nombre es Marian Dávila, psicóloga clínica, directora del Instituto de Neurociencias para la Felicidad. Y estamos hoy día, preparados ya para poder tener una pequeña conversación. Hoy el live va a durar un poquito menos. Estamos a punto de realizar un viaje con un grupo muy bonito de personas, entonces estamos a portas de que estamos empezando a viajar mañana. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy domingo quisiera como plantear un tema que ha sido como el tema siempre de mucho, que ha sido un tema que realmente es algo común para todos nosotros, que es la culpa. Ya quizás pienso que desde la religión nosotros hemos primero usado la culpa como un transporte, una guía de conciencia, en algún momento donde la culpa nos servía para expiar, ¿no? Como pecados o culpas o responsabilidades, ¿no? Y hacían que esto provocara desencadenantes, ya sea una toma de conciencia, o al mismo tiempo podía ser un castigo, depende, dijéramos, de cómo se interpretaba la culpa como una experiencia emocional, ¿ya? Sin embargo, yo diría que la culpa no solamente es una experiencia emocional, no solamente es un sentimiento, sino que es una expresión también que se puede patologizar o que se puede volver compleja y que puede hacer que la vida de las personas realmente sea complicada, ¿no? La culpa puede ser un sentimiento abrumador. Y entonces nosotros vamos a ver que vamos a hablar de la culpa patológica. Nosotros tenemos una culpa sana, por decir así, un darse cuenta, un asumir una responsabilidad, y en otro lado también nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con una culpa muy compleja que señala, que nos muestra que adentro de nosotros esta culpa representa de alguna manera un conflicto más profundo interno. Así que eso hace difícil para algunas personas poder trascender esta culpa, y que no se transforme en un peso de conciencia, una sensación de abrumación, ¿no? Realmente que haga que tú lo pases sintiendo que la vida es un peso, ¿no? La culpa genera expresiones físicas, ¿no? No es solamente un sentimiento, insisto. A veces la culpa representa un daño real, ¿no? Cuando hablamos de la culpa como un hecho, un fenómeno real, representa, y a veces es súper complejo porque representa un daño real irreparable, ¿no? Hemos participado en una situación consciente o inconscientemente, ¿no?, de esta culpa, y luego nos sentimos que realmente no hicimos nada o no pudimos evitar hacer nada, y cargamos con ese peso de conciencia, con esa sensación de no poder haber evitado una situación en forma irreparable. Creo que ahí está la gran clave de cómo poder asumir ciertas responsabilidades, y a veces también de poder como entender que muchas cosas también nosotros no tenemos el control. Y esa es la diferencia de la culpa patológica con la culpa que es como de un hecho real y concreto. La culpa patológica más bien es un conflicto interno subyacente, donde yo mejor, voy a decir algo bien particular, donde yo mejor siento culpa porque en el inconsciente alguna vez tuve la posibilidad de tener el control. Entonces esa culpa se vuelve como una sensación permanente de conflictos y de no poder aceptar cosas. Es también una manera evasiva de dar un propósito a alguna acción, ¿no? Como que en realidad mejor siento culpa y me quedo en la culpa y entonces soy culpable, y me martirizo, y la palabra martirio, ¿no?, tiene que ver mucho con esta culpa, dijéramos, que se arrastra y que no se integra nuestra capacidad de hacer el bien, ¿no?, de reparar, de arreglar, de resolver, de pedir disculpas, de asumir una responsabilidad, de entender que ciertos procesos producen un daño y que es irreversible, irreparable,
y que puede ser que nos toque vivir una experiencia así, que tenemos que aceptarla, ¿no? Y ver cómo podemos reparar lo que se puede reparar o cómo podemos accionar en ese proceso, o en la otra parte de la diada, ¿no? De esta dualidad del humano, que sería dijéramos, el odio que nos tenemos a nosotros mismos y la capacidad de rechazar y todo el tiempo estar en esta sensación, dijéramos, de que yo en realidad no puedo, no debo, no soy capaz, ¿no? de otra cosa que solo hacer daño. Estoy exagerando en algunos puntos porque quizás son por momentos que sentimos que solo hacemos daño, o los momentos de más de crisis, pero siempre en estos lives que doy invito mucho a la autoobservación y la autorreflexión, como de pensar que cualquier cosa que estoy hablando, primero que nada, soy un sujeto de observación y autopercepción. No me quedo fuera de esta experiencia y la comento como desde el corazón, ¿no? A pesar de que estoy hablando de psicoterapia avanzada, o estoy hablando de terapia focalizada en la transferencia, o estoy hablando de neurobiología o de la experiencia del trauma, ¿no? Y bueno, cuando esta culpa se vuelve muy patológica, es como un acto personal de auto-odio, es un rechazo a mí mismo, porque mis partes que hacen daño no las puedo aceptar. Es como si no pudiera aceptar no ser perfecto. Es bien complejo punto de vista, dijéramos, si lo vemos del conflicto interno que esto provoca, ser culposo, ¿no? Tiene sus implicancias no solamente a niveles de las emociones, no solo a niveles de las conductas, sino que a nivel del cerebro. Acuérdense que nosotros a esta altura del partido ya no estamos hablando de una emoción o de un sentimiento o de un pensamiento sin que nuestro cerebro y nuestro cuerpo forme parte de esa experiencia. O sea, acá cualquier cosa que pensamos, sentimos o reflexionamos está íntimamente ligada a todas las áreas del cerebro y tiene relación, ¿no?, con distintas formas en que el cerebro se organiza o se desorganiza al momento del impacto del trauma, ¿no? Si yo he tenido trauma, ¿no?, un trauma más complejo, un estrés postraumático, me han hecho sentir, ¿no?, por ejemplo, el niño pequeño de la culpa, este niño que se siente, lo conversábamos en la sesión anterior, ¿no?, el niño que todo es su culpa, que siempre él va a ser el responsable de las cosas negativas de la familia, carga con ese estigma. Ese niño culpable obviamente que va a desarrollarse con un cerebro súper tenso, con una hiperactivación amigdaliana en el sistema límbico, va a estar, dijéramos, supeditado a sentimientos muy oscuros, a una sensación de apatía y de miedos, ¿no?, y de un rechazo hacia sí mismo. Ni siquiera es que uno tenga que tener ese rechazo, sino que él mismo se produce el rechazo. Adivinen quién. Voy a tener que abrir la puerta. Un momento, por favor. Me había quedado afuera psicoterapeuta Tormenta. Entonces, es una complejidad, ¿no?, bien grande. Esto desde temprano, cargar con esta culpa, dejar de ser inocente y sentirse que en realidad hay algo en mí que es como la semilla del mal, y entonces yo tengo esta culpa patológica que arrastro y me siento realmente todo el tiempo en menoscabo y en rechazo personal. A nivel somático, lo interesante de la culpa a nivel somático es que la podemos ver en el cuerpo. ¿Usted había pensado que la culpa se puede ver en el cuerpo? Se ve. Estas personas que tienen como este peso hacia adelante, los hombros caídos hacia adelante, esta sensación al caminar de que son personas que realmente cargan con un peso emocional. Se ha visto también que la culpa está mapeada dijéramos, como una sensación de opresión en el pecho, ¿no? Hay mucha sobrecarga en el pecho, esta sensación de estancamiento, de movimiento muy de movimiento lento. También hay algunas personas que se evalúan, han tenido dolores de cabeza, han tenido tensión en el cuello y sobre todo en la musculatura. La culpa hace que haya tensión, haya represión, ¿no? Es realmente sensaciones corporales de represión y de estancamiento, aniquilamiento, como que todo se vuelve hacia adentro, ¿no? No es una emoción expansiva, es más bien una emoción
que reprime, que contrae, que reduce a la persona, ¿no? Es un estado muy de indefensión, no es un estado en que yo pueda como encontrar mucha energía físicamente hablando, ¿no? Sino que me siento en ese espacio. Desde la terapia focalizada en la transferencia, nosotros construimos nuestra vida interna, ¿no? De un polo positivo y un polo negativo. La culpa, dijéramos, desde los hechos reales y sanos, ¿no? Responden a la pregunta ¿a quién hago daño? O ¿cómo hago daño? ¿No? Responden a la pregunta de ¿quién soy yo cuando sufro culpa? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si esta culpa es real? ¿No? Estoy siendo culpable, me estoy sintiendo culpable porque hay una acción mía de base que yo realmente he ejecutado algo, o me quedo en ese estado de culpa después de haber vivido una experiencia donde yo participé y tuve responsabilidades y siento que arrastro esa culpa. Cuando siento que arrastro esa culpa tengo que preguntarme por qué no la puedo integrar, ¿no? La palabra siempre en la terapia de la personalidad es la integración. Yo tengo que entender que yo tengo partes de mí que dañan y tengo que entender que hay partes de mí que reparan. Es así, no, nadie es distinto en este planeta Homo sapiens sapiens. Todos tenemos partes de nosotros que reparan y todos tenemos partes de nosotros que dañan. Y nosotros vamos viendo en la vida cómo podemos lidiar con estas partes, integrarlas y aceptar que tenemos que tener cuidado hasta dónde podemos dañar. Y por eso es tan importante tener una personalidad lo más sana posible, ¿no? En la medida en que nosotros tenemos más trauma, en la medida en que nosotros tenemos más desorganización de la personalidad, podemos infligir más daño, ¿no? Es como realmente hay una relación muy profunda entre la calidad de la estructura de la personalidad y la función de dañar o nutrir. Eso también está muy relacionado. Y cómo nosotros, cuando nos damos cuenta de estos daños y estas reparaciones que sí somos capaces de reparar, quizás la reparación es una conversación de aceptación del daño y de entender que era lo que se podía en ese momento y que no resuelve nada de lo que realmente se provocó, pero que estás ahí para poder buscar algunas otras formas de dar reparación y buscar otras soluciones. También le enseñamos mucho a las personas que están atrapadas en esta culpa la distinción, ¿no? Como buscando soluciones, la distinción de la culpa real, por decir así, que hay un hecho concreto, a diferencia de la memoria de un trauma, o, ¿no? Porque si yo me sentí traumatizada y quedé con la creencia, con el concepto, con la imagen de que yo he sido culpable, por ejemplo, en un abuso, ¿no? La otra vez conversaba con una persona que me decía que se preguntaba, en la adolescencia había sufrido varias veces algunos tipos de dijéramos de abusos entre lolos, qué sé yo, y entonces ella misma se preguntaba si era ella y su cuerpo la que producía esta situación y era normal esa situación o era que realmente habían otras relaciones y otras situaciones que ella no se había notado, pero que en el fondo siempre sentía culpa porque esto se había repetido varias veces durante su adolescencia, sobre todo, qué sé yo, en las salidas a la playa, cuando se juntaban con la familia, que los primos, que los abuelitos, que los tíos. O sea, entonces uno lo que hace en el trabajo de la terapia es como llevarle a la realidad y decirle, mira, en verdad, cuando uno se junta en familias, algunas veces pasa que los primos, que los hermanos, los amigos de los amigos, y pasan cosas que uno, lo más importante es que le avises a tus papás, ¿no? Creo que una de las cosas más difíciles en el proceso nosotros como sujetos, y lo digo personalmente, es de haberle comunicado a nuestros padres, quizás tener la confianza suficiente para haber podido tener estas conversaciones. Oye, mamá, ¿sabes qué más? Mi primo me está molestando, o el amigo de mi primo me está molestando, o mi tío me está molestando, o mi abuelito me está molestando. Piensen que desde 1950
La culpa tiene que ver mucho con la sexualidad, voy hacia allá. En 1950, Filkenhorn no es un americano que hace un estudio y él, en 1950, con la migración de las personas del campo a la ciudad, ¿no? Todo lo que son abusos y violaciones e incestos en la familia se trasladan de la calle a la familia por esta cosa del hacinamiento y de vivir en lugares más cerrados. Entonces cambia la estructura de, antes nosotros buscábamos el peligro afuera, era peligroso estar afuera, pero de 1950 en adelante las investigaciones señalan, y ya ahora ha sido más todavía, para la pandemia fue terrible, ¿ya? El tema del acoso, el abuso, la violencia. Entonces nosotros vamos viendo cómo la culpa gira en torno muchas veces al cuerpo. Así yo tengo un cuerpo que es de una manera o de otra y eso me avergüenza. La vergüenza va detrás del trauma. Nadie que no tenga vergüenza no está cerca de una sensación de trauma. Hay algo de trauma en la vergüenza, ¿no? Siempre está muy relacionada la vergüenza y el trauma. No, nosotros siempre tendemos a sentir ese sentimiento profundo de vergüenza que viene desde la culpa. Hay una relación muy profunda y cuando nos vamos encontrando con estas capas más profundas de la culpa y queremos la vergüenza, nos vamos a ir a encontrar a ese nudo biográfico tremendamente complejo y muchas veces en la terapia pasa, por lo menos a mí me pasa mucho de que uno como persona llega a un punto en que de persona a persona tenemos que integrar estas sensaciones de repente como de muchas cosas que no controlamos en la vida, por supuesto, y como nosotros no somos ni más ni menos que un otro, que estamos al mismo nivel de situaciones y que muchas cosas se nos escapan de la mano o por desconocimiento o por falta de madurez, ¿no? Una de las cosas que decía que cuando uno menos sabe, menos conoce, más genera algún tipo de situación que no puede reconocer en el momento, ¿no? Entonces, para poder esta culpa trabajarla, ¿no? Lo que se hace, y lo vuelvo a insistir, las dos grandes soluciones es realmente analizar, es compartir con la persona qué tanto esta culpa la puedes aceptar, qué tanto esta culpa tiene un espacio, ¿no?, de daño y de reparación, qué es lo que podría yo reparar en esta situación. A veces, por ejemplo, a la persona ha muerto. Me recuerdo una situación de un pololo que murió, entonces pensábamos cómo podíamos pensar en reparar a alguien que ya estaba fallecido, no teníamos como por dónde resolver con la persona directamente, pero la persona tomó, dijéramos, la decisión, por ejemplo, de resolver ir a hogar desde niños, ayudar en los niños que tuvieran ideación suicida, por ejemplo. Y cosas así, o sea, de repente también no está al alcance de nuestra mano la reparación específica de esa situación, pero si nosotros sentimos que en el corazón de verdad que hay algo más que podemos reparar, nuestra salud mental también lo va a necesitar. Entonces no necesariamente hay algo tan lineal en relación a la solución, sino que la solución está en la acción de esta parte de nosotros que también puede reparar, no solo dañar. Entonces salir de ese personaje sufriente, de ese personaje que le duele la culpa en el cuerpo, ¿no? Que lo martiriza, que lo acosa, que le da peso, que se carga, que el pecho atora, que aprieta, que la garganta, ¿no?, está atrapada en ese sentimiento, necesita darse cuenta de que su conflicto es con él mismo, con el sujeto en sí mismo, y con su necesidad de integrar sus partes negativas o positivas en relación a reparar y a asumir un daño. Entonces, también está, como les decía, la otra gran solución es aterrizar lo que se hace mucho en la terapia focalizada, en la transferencia también, es el sentido de realidad, es como yo vivo adentro la culpa, cómo es afuera la culpa, y cómo yo realmente puedo como observar por los hechos la culpa real, y lo que yo construyo de mí misma, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis acciones sobre una culpa que podría ser más imaginaria, ¿no?, más representativa, más abstracta, acerca de lo que yo pienso acerca de mí mismo.
Y por otro lado, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la vergüenza, que es lo derivada más profunda de la culpa también es como un mecanismo de defensa, ¿no? Mejor me siento culpable porque en algún punto me siento, alguna vez fui poderosa, como les decía, alguna vez tuve algún control de algo. Es muy inconsciente, por supuesto, tiene que ver con patrones inconscientes totales. Voy a estar en esta hiperactivación ya. O también por el otro lado de la hiperactivación puede ser la culpa de reparación impulsiva. A lo mejor yo me di cuenta, Tormenta, acá. Me voy a dar cuenta de que realmente esta culpa que siento, ¿no? La quiero hiperreparar. Dame un segundito, por favor. Disculpen, pero estamos en plena acción perruna. Entonces la quiere hiperreparar, ¿no? Y todo el rato tengo la compulsión. No, por un lado tengo culpa y entonces me echo a morir, ¿no? Y por el otro lado tengo culpa y quiero súper reparar, ¿no? Y eso también es como una vía patológica y extraña de la hiperreparación, ¿no? Es una hiperactivación también que va a traer un fenómeno en el cuerpo también de mucha tensión, mucho estrés y mucha activación cerebral también, sobre todo la ínsula, giro cingulado anterior. Vamos a tener como áreas del cerebro bien profundas, muy activadas, ¿no? Es como esa sensación como del TOC, ¿no? Voy hacia el otro lado, ¿no? Por un lado me voy hacia la vergüenza, esta parte oscura de mí mismo que mejor que no puedo mostrar y que tengo ese conflicto que no puedo mostrarlo. Y por el otro lado me voy a ir hacia el otro lado, voy a girar hacia la personalidad obsesiva y voy a entrar en el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, y voy a hiperreparar mi culpa, ¿no? Voy a hacer la mejor, que voy a ir ayudando a las personas, voy a ser la que más se va a esforzar en tratar de hacer las mejores situaciones, más, me exijo a un nivel en que yo de verdad al final lo que estoy haciendo es autocastigarme, ¿no? Ese es el lado oscuro, ¿no? Por un lado es la vergüenza y por el otro lado oscuro es el autocastigo, porque finalmente necesito hacerme sufrir yo, ¿no? El lado más masoquista, más obsesivo, necesito encontrar esa sensación de sentir el dolor en mí. Entonces, por un lado proyecto el sufrimiento también en otros, ¿no? Los otros necesitan que yo venga y los ayude, y por el otro lado yo necesito expiar, como se dice, ¿no? Limpiar mi culpa, lavar mi culpa. Así que bueno, les doy varias alternativas para que uno vaya pensando con estos tremendos ejemplos que de repente uno ve en algunas situaciones o personas o algunos que dijéramos actos que suceden y que uno dice que es curioso cómo esta persona actúa y tan marcadamente, obsesivamente y se desvive por hay algo ahí de la culpa que no te deja dormir, que te atrapa, ¿no? Y como ya un fenómeno ya más complejo, donde yo me quedo, la culpa es como un enredo interno, como les decía, un conflicto interno acerca de mí misma, y yo y mi lado bueno de reparar y el lado malo, pero el miedo empieza luego a ser una gotita que va cada vez que se puede conformar como cada vez en un pozo y algo más profundo. El miedo tiene implicancias mucho más neurobiológicas, ¿no? Tiene un camino más complejo y también tiene que ver con los años. O sea, yo pensaba en la mañana cuando preparaba el live, decía, claro, cuando uno es joven o cuando es niño, uno siente culpa y conversábamos con una amiga el otro día, ¿no? Que le pasó con un hijo que tenía un problema en el colegio. Entonces yo le dije a ella hoy que ojalá que él acepte las disculpas, ¿no? Que le tienen que dar de un niño a un niño. Estoy hablando de un niño de 12 a un niño de, por ejemplo, de 14, un niño de 12 a 14. Había una situación al respecto. Entonces, el niño más pequeño que había sido agredido dijo que no quería ninguna responsabilidad, que no quería, necesitaba que nadie le diera disculpas. Y yo le dije a la mamá que encontraba muy importante aceptar las disculpas, que él se las merecía, porque él tenía que tomar su lugar
en este proceso y aprender a recibir disculpas. Era muy importante vivir esa experiencia en forma sana. Y bueno, la cosa es que en verdad pasó la situación, el niño no quiso recibir las disculpas en el momento que pasó el evento, pero el otro niño lo buscó después y personalmente le ofreció disculpas y el niño las aceptó. Entonces, muchas veces pequeñas cosas, si no las aceptamos y no las trabajamos en el momento, se transforman en grandes problemas. Y desde pequeños nosotros tenemos que enseñarle a los niños a dar y recibir estas situaciones, a dar disculpas, a recibir disculpas, a ponerse en el lugar, a saber responder ante los actos, no ser una persona, un sujeto con estos valores que sí, uno se puede equivocar y nos vamos a equivocar 150.000 veces toda la vida, pero eso no representa, no significa, ¿no?, que no haya detrás un verdadero interés genuino por hacerse cargo de lo que uno puede vivir en la vida. El miedo, ¿no? El miedo ya nosotros desde pequeños, a través de la neurocepción, ¿no?, este sistema que tenemos inconsciente, no perceptivo, sino que inconsciente, de mecanismos innatos que tenemos sobre sentir los espacios seguros o los potenciales peligros, ¿no?, que lo acuña Stephen Porges de la teoría polivagal. No vamos a tener esta sensación de miedo independiente de que la percibamos nosotros en forma consciente. El miedo va a aparecer en nuestra instancia en la vida temprana como un mecanismo de sobrevivencia y muy de adaptación. En la medida en que nuestro sistema nervioso va a ir madurando, vamos a encontrarnos, ¿no?, con estos distintos sentimientos y sensaciones de personas que sí son seguras, de personas que no son seguras, de personas que sí les caemos bien, personas que parece que no les caemos bien, y empieza a haber esa sensación intuitiva, ¿no?, de dónde estamos bien y dónde no estamos bien, aunque seamos chiquititos. Nos vamos a sentir en esa sensación como de realmente como estamos siendo acogidos o no. Entonces, si se fijan, si el miedo no es algo muy de urgencia, sino es algo muy de peligro, es más bien un sentir corporal. No es una experiencia mental, es física, es corporal, ¿no? Luego, a lo largo del tiempo, puede ser que el tono de la voz de alguien nos asuste. Puede ser que sea muy disruptivo, que sea muy agudo, que sea amenazante, y entonces algo aparece en nuestro cuerpo, porque es automático y es inconsciente, como una señal de, oh, parece que esta persona en verdad me está tratando mal, o oh, parece que no le gustó lo que yo hice, y entonces aparece esa señal como de una sensación de alerta, ¿ya? Eso ha estado ahí siempre, pero realmente serán los tonos de voces, los sonidos más altos, las llamadas de atención, los movimientos bruscos, los que despierten esas señales del miedo. Luego, más adelante, cuando ya estamos un poco más grandes y podemos interpretar el lenguaje, ¿no?, las palabras duras, las llamadas de atención, dijéramos, no sé, los garabatos, las palabras duras, como les decía, los insultos, que esa es la palabra que andaba buscando, ya representan en nuestro mundo interno, ¿no?, una señal de peligro, ¿no? Hay algo ahí que no está bien para nosotros, no estamos en ese lugar adecuado, podemos interpretar eso como algo de peligro. Y el peligro en sí mismo realmente nosotros lo vemos cuando alguien recibe un golpe ya, cuando alguien te recibe un empujón, cuando un perro sale corriendo y nos va a morder, o cuando tenemos alguna caída importante y nos herimos, ¿no? Ahí aparecen las señales del miedo más profundas desde lo corporal. Pero también tenemos algo que no todo el mundo lo interpreta, que son los terrores nocturnos, ¿ya? Los terrores nocturnos no son tan inocuos, tan no son tan, como lo dijera, como una cosa así como la mala suerte. No es los terrores nocturnos en los niños y en los jóvenes, también hay jóvenes que tienen terrores nocturnos, no son algo así como que surge de la nada, no son tan inocuos la palabra, sino realmente tienen que ver mucho con el trauma, tienen que ver mucho con estrés traumático, tienen que ver mucho con miedos inconscientes también y situaciones de peligro que en el lenguaje del niño no se pueden poner en palabras. Cuando usted ve a un niño con terrores nocturnos,
ocúpese, lleve al niño al psicólogo, hágalo evaluar, vea bien qué está pasando, por qué ese niño tiene esos terrores nocturnos, por qué ese niño está durmiendo en su cama hasta los 12 años, no está bien, no es normal, hay algo ahí que se está moviendo. Yo sé que es más cómodo, de repente las familias, de repente las parejas usan a los niños, ¿no? Como esa razón, ¿no? Como de por medio, el niño está al medio, entonces yo no tengo ningún problema porque un niño al medio hay muchas cosas que no pasan en la pareja, no podemos pelear, no podemos tener relaciones, hay muchas cosas que el niño es utilizado como un vehículo que irrumpe en la vida familiar de la pareja y hay una separación de los procesos de la pareja porque el niño está al medio. En cierto punto es normal, pero hay ciertas veces que el niño en verdad es el objeto que corre esta interfase de solución, es la solución de un problema no resuelto en la pareja. Entonces al final el niño es transferido, está metido en un quilombo, como dicen los argentinos, lleno de problemas que no son propios del niño y el niño está metido en esa experiencia. Y entonces el niño el niño no puede dormir, pobrecito el niño puede estar solo, pero pobrecito en realidad, el pobrecito no es el niño es pobrecito en el sentido que lo están utilizando para algo que no corresponde, pero en realidad van a aparecer enuresis, van a aparecer problemas después de dependencia, van a aparecer problemas de falta de autonomía en el niño y después el niño le va a costar salir de esos espacios porque está acostumbrado a esas dinámicas como tan son regresivas, porque yo puedo entender que un bebé tenga que estar en la pieza el primer año, el segundo año, qué sé yo, pero ya de en adelante ya no, el tercer año ya, pero haces como que el niño no pueda desarrollarse, ¿no? Entonces el miedo, si ustedes se fijan, va apareciendo o en forma traumática con eventos y situaciones que se dan, o va apareciendo por situaciones realmente que son como ajenas al niño y que son de peligro, o va simplemente desarrollándose esta percepción del miedo en la medida en que voy viviendo experiencias, a la medida que voy creciendo. Ahora, el miedo, como les decía, son circuitos neurobiológicos súper complejos y por un lado inconscientes, y por el otro lado la otra cosa que tiene el miedo es que está relacionado con hormonas. Entonces las hormonas son bien complicadas en el sentido de que el cortisol, la adrenalina, la epinefrina, no la noradrenalina, no toda la parte, dijéramos, toda la parte, dijéramos, suprarrenal, que están sobre los riñones, las glándulas suprarrenales, ¿no? Van a tener hiperactivaciones y vamos a tener en sangre cortisol, y el cortisol va a ir al cerebro y en el cerebro va a haber una reducción, ¿no? De todos estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, GABA, etcétera, y entonces voy a entrar en un estado depresivo producto de estas altas curvas de cortisol. Por eso estar expuesto al miedo mucho rato genera estados depresivos, ¿ya? Por eso imagínense estas personas que vivieron, por ejemplo, cerca de Fukushima o que estuvieron en Chernobyl, toda esta gente que vivió en estas guerras, que están 2 años que estamos en guerra en Ucrania, por ejemplo, la gente que está viviendo las cosas en Gaza, o sea, el nivel de terror que se vive en las guerras, el nivel de desastre, la muerte violenta, eso hace que la vida psíquica y el miedo esté a flor de piel. Cuando el miedo se transforma en terror, los mecanismos defensivos no funcionan de forma normal, estamos en medio de la sobrevivencia y es duro realmente, es rudo. Uno no sé, a veces yo creo que uno no alcanza ni siquiera a imaginarse ni 5 minutos de esas películas del terror, y por eso la compasión y la, dijéramos, es tan importante para todo tipo de ser humano, y la planta, animal, etcétera. Todo es importante, pero en realidad es todo lo que sea que ya irrumpe en la vida de una persona de ese nivel ya es una cosa extrema. Y nosotros
En el miedo tenemos también fenómenos corporales, ¿no? El miedo genera bruxismo, genera enfermedades del sistema nervioso autónomo como el colon irritable, la gastritis, también genera algunas alergias, problemas alimenticios, digestivos genera, y también puede llegar a generar como estas crisis de pánico y estas sensaciones de ahogo, ¿no? Que son bien profundas y que generan una sensación que va más bien hacia el estrés postraumático de mejor no salgo, mejor me quedo en casa. Pasó mucho en los adultos mayores, pasó mucho que con el miedo después de la pandemia. El otro día conversaba con una hija de una señora mayor que me comentaba que después de la pandemia su mamá se acostumbró a no salir de la casa. Entonces eso hizo que ella, dijéramos, de ahí en adelante no quisiera salir más después de la pandemia y se quedase con un miedo muy profundo de que afuera es peligroso. Entonces, en esos casos, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedos así, realmente creo que es importante buscar mecanismos regulatorios, buscar ayuda. El miedo yo creo que es más complejo en términos fisiológicos quizás que la culpa, que es más bien de un orden más de personalidad y psicológico, ¿no? La culpa tiene que ver con interpretaciones, con representaciones del conflicto. A cambio, el miedo tiene que ver con experiencias, con detonantes físicos, con gatilladores, no solamente visuales, ¿no? No solamente que veo que alguien viene corriendo hacia mí, que viene gritando, sino que el miedo tiene que ver con la neurocepción negativa, tiene que ver con que si yo viví una infancia donde mis papás se golpeaban o gritaban y yo estoy en un espacio donde, por ejemplo, en un trabajo donde es un poco inquieta la gente, un poco como molesta a las personas, voy a tener taquicardia, me voy a poner nerviosa, voy a sudarme entero, voy a sentir que mi sistema nervioso simpático está activado y lo único voy a arrancar a perderme. Pasa mucho en los colegios, pasa mucho en las universidades, ¿no? Cuando algún profesor de repente es más rudo o tiene algún tipo de actitud que puede ser más desestabilizador en relación al miedo y te puede decir no, pero si usted, tengo una niña que en la universidad le dice no, pues usted no debería estar aquí, usted no sirve para esto, o no, pues si usted es mujer, así que debería estar en otro lado, aquí no sirven las mujeres. O sea, he escuchado cada cosa que en realidad las chiquillas llegan llorando, ve que el doctor me dijo que yo era tonta, que era mujer, que era lo peor. Entonces ahí el miedo profundo de no rendir, de no ser capaz, el miedo también está asociado a muchas creencias, porque tengo el miedo de fallar, tengo el miedo de no ser lo suficientemente buena. Pónganle el apellido que ustedes gusten, hemos pasado todos por eso, todos nos hemos sentido insuficientes, todos nos hemos sentido incapaces, a todos nos han dicho que somos muy gordas, muy flacas, muy chicas, muy feas, muy peludas, muy etcétera. Entonces el miedo va acompañado de apellidos, ¿no? El miedo a ser incompetente, ahora esta cosa del síndrome del impostor, ¿no? Como que sentir que no confío en mí misma, que estoy todo el tiempo engañando al resto, ¿ya? Y si se dan cuenta que yo no soy quien creo ser, en verdad, a esta altura del partido, yo creo que ninguno de nosotros es lo que no es, o sea, uno es lo que es. Lo que pasa es que tratamos de creer en algún punto quizás que podríamos ser otra cosa, no sé, se me imagina, ¿no? Pero creo que es parte de la fantasía de, no sé, la fantasía de una parte de nosotros quizás, que es la parte de la fantasía de nosotros que todavía lucha por sentirse idealizada y por sentirse que las cosas podrían ser un poco distintas de lo que son. En realidad a mejor sentido de realidad, a más aterrizada conmigo misma, a más amoroso conmigo mismo, a más pertinente conmigo mismo. Esta buena imagen de mí mismo va a permitir poder mirar mis otras imágenes no tan buenas de mí mismo y a mi parte más sufriente que de repente me bajoneo, que de repente no soy suficiente, que de repente
El otro día me decía, no, es que usted tiene que tener, no sé, 25 millones de papeles para esto. Y yo decía, ¿tendré 25 de esto? Pensando así como... Y yo decía, hacía años que no me sentía no suficiente. Pero voy a ir a contar mis papelitos. Y bueno, al final tenía como 50 ya, pero era como... Pero pasé por ese momento de decir, oh, hacía tiempo que no me sentía... Nunca es suficiente. Estudio todos los santos días, preparo todas mis charlas, duermo con libros arriba de la cama, debajo de la cama, al lado de la cama. Estoy todo el día trabajando con gente, amo lo que hago, pero me dedico en profundidad. Y ahora me estoy sintiendo igual, que todavía, no sé, ni tengo los suficientes papeles, ni tengo los suficientes máster, ni tengo los suficientes PhD, ni tengo lo suficiente. Y entonces tengo que estudiar trauma de esta cosa y no mejor trauma de esta otra cosa. Y es como, por favor, paren, me bajo. Adiós, ya no tengo paciencia para esto. Fueron 5 minutos que me recordé lo que era ser insuficiente. Con un solo comentario. Yo decía, pero, ¿qué es esto? Y de mi parte que vivió y que ha vivido 150.000 veces y que no cuesta nada que se active y que venga alguien todo que te diga, ay, pero es que te faltan 5 papeles más. ¿Y por qué no estudiaste aquí y no hiciste esto otro? ¿No? La super demanda social de todas las cosas que debería y no debería haber hecho. Lo siento, soy un ser humano como cualquier otro que hace el mejor esfuerzo día a día. Y bueno, siempre hay alguien que sabe más que yo y hay alguien que sabe algunas cositas menos que yo y ahí nos vamos llevando entre todos. Y yo, como creo en lo colaborativo y creo que todo suma, mis creencias, por supuesto, entonces decidí como que se me pasaran los 5 minutos de no sé, suficiente, no importa, así ya se me pasó. Entonces, tenemos esos instantes, ¿no? De que llega el juicio del otro. Y si la estabilidad de nosotros mismos para con nosotros mismos no es buena, nos vamos a sentir remecidos, ¿ya? Y para eso nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos, saber que tenemos partes buenas, saber que tenemos partes malas, saber que podemos dañar a otros, también podemos reparar a otros. Insisto, vale la pena conocer esas partes de nosotras. Tenemos que integrar nuestra personalidad. Es muy importante conocer nuestras partes. Y también es muy bueno aceptar las pérdidas, las batallas. No es suficiente por hoy. Hoy día no sé si tengo ganas de contar todos los papelitos que me faltan. Quizás lo veo mañana, ¿no? No es que esté postergando en mi frustración, sino que me superó en ese momento la frustración. Es como voy a ir a agotar un rato, voy a ir a ver Netflix, voy a pensar en otra cosa. Chao. Realmente es como darme un espacio, ventilarme mentalmente para volver al centro, ¿no? Entonces tenemos que tener estrategias. Una estructura de personalidad sana es flexible, amiga querida. Importante lo que dice, a veces solo un simple comentario te destruye cuando estamos débiles. Es así, tal cual. Tenemos que ser flexibles, ¿no? La rigidez no nos lleva a nada. La rigidez quiebra, ¿no? La flexibilidad, que es distinto de la hiperadaptabilidad, ¿ya? ¿Por qué somos hiperadaptados? Porque tenemos miedo. Tenemos mucho miedo. El miedo y la hiperadaptabilidad tiene que ver mucho. El niño que es hiperadaptado es porque tiene miedo. Tiene miedo de algo que todo niño tiene miedo. Adivinen qué tienen miedo. Miedo de no sobrevivir. Todos los niños inconscientemente tienen un patrón de sobrevivencia. Y cuando sienten que pueden tener algún atisbo de abandono, de miedo de morir, el niño va a actuar desde la hiperactividad, va a actuar desde la necesidad profunda de ser aceptado. Entonces todos nosotros necesitamos flexibilidad. Una estructura de personalidad sana es una estructura de personalidad flexible. Una estructura de personalidad sana entiende que daña y repara. Y ambas cosas son parte de sí. Nosotros tenemos esas partes, no hay por dónde no ser. Lo importante de la culpa es ser objetivo, es decir, ¿hay una culpa real? Sí, hay un hecho, una situación que yo he infringido algo y tengo que repararlo. ¿Puedo repararlo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma me siento que puedo tomar un lugar de reparación? Si no puedo reparar, ¿qué otras acciones válidas puedo tomar para poder reparar, perdón? Y en relación al miedo, ¿qué me está provocando este miedo? ¿Es un miedo de mis inseguridades? ¿Es un miedo producto de una amenaza real? ¿Me estoy sintiendo realmente amenazado?
Piensen que el trauma, ¿no? Si nosotros buscáramos la definición más simple, ¿no? Porque hay infinitas definiciones de trauma, no hay una sola. O sea, yo lo único que podría decir, la del sentido común, ¿no? Que la mejor de las definiciones para mi modo de ver es que siento que alguien rompió mis límites, ¿no? Me sacó de mi zona de estabilidad, rompió mi límite y me sentí abrumado. Y después de esa experiencia algo en mí se resintió, algo no volvió al punto original, ¿no? El trauma te deja como cuando te agarra una ola y te deja 3 metros más allá, no te deja en el mismo lugar, te deja movilizado 3, 4 metros más allá, no quedaste en el mismo espacio y quedaste revuelto por la ola, no quedaste impávido sin que te pasara nada. Piensen que Peter Levine, la diferencia que tiene Peter Levine en relación al trauma convencional, a esta experiencia intrapsíquica que solo pasaba en tu cabeza del trauma, a que Peter Levine pueda afirmar que el trauma hoy día está en el cuerpo, ¿no? Que el trauma no solo afecta a lo psíquico, sino que desorganiza nuestro sistema nervioso y que este sistema nervioso se desregula y por lo tanto afecta a nuestro cerebro y afecta a nuestras conductas, ¿no? Y afecta, si nuestro cerebro se afecta y se afectan nuestras conductas, se van a afectar nuestras emociones, porque no puedo separar el cuerpo, la emoción y la conducta. Es imposible, nunca lo vamos a poder hacer y cuando nos sucede es por los mecanismos de defensa. Cuando yo estoy queriendo matar a alguien, pero me estoy aguantando, o quiero decirle algo y me estoy aguantando, estoy ocupando una defensa, una inhibición de mi conducta. Estoy reteniendo, estoy reprimiendo mi conducta. Estoy haciendo un esfuerzo por contenerme. Usted se contiene, ¿ya? Porque nos pasa a todos, ¿ya? Y te dan ganas de realmente, tienes que aguantarte esa rabia. Bueno, al día siguiente amaneciste con dolor de cabeza, al día siguiente te salió un orzuelo, al día siguiente te duele el cuello, al día siguiente te duele el estómago y al día siguiente... Y en las enfermedades psicosomáticas no nos acordamos de que ese dolor de cabeza, de que ese dolor en el estómago tiene que ver con ese mal rato de hace 3 días. Porque el cuerpo cuando no puede, la psique cuando no puede realmente representar, cuando no puede simbolizar, cuando no puede aceptar, no puede entender lo que está pasando, lo lleva al cuerpo. Y por eso en la clínica psicosomática, con enfoque psicoanalítico, en la clínica psicosomática, en la psicología psicosomática, hablamos de la voz del cuerpo. El cuerpo tiene voz, ¿no? Es el dolor, es el síntoma. Ya no es que vaya el codo, no vaya a decir hola Marian, ¿cómo estás? No, hay un síntoma y me duele el túnel carpiano, me duele el cuello, ¿no? Me duelen los hombros, amanecí con una rodilla inflamada, no relaciono. Y es más, voy a tener que sentarme a pensar ¿por qué me duele una rodilla? ¿Por qué me duele una rodilla? Qué raro, ¿no? El otro día un amigo me dice, oye, vamos a ir de viaje y me duele una rodilla. Llevo 3 días pensando, ¿por qué le dolerá la rodilla justo antes del viaje? Pero dije, no me voy a poner a pensar, porque ¿para qué, no? Como tan cubuchenta. Entonces dije, ya, mejor no me meto. Pero se me iba a la cabeza a pensar qué hay ahí, ¿no? ¿Qué hay en nuestros dolores? Los invito a reflexionar qué hay en nuestros dolores, qué quiere decir esos dolores. Fíjense si pasé un mal rato, o me dijeron algo que no me gustó, o me aguanté de decir algo, y cómo eso se refleja en mi cuerpo. Me resfrié, me dio conjuntivitis, me dio una infección en la guata, me bajaron las defensas, me quedé despierta toda la noche. Yo me acuerdo que en febrero del año pasado, en febrero de este año pasado, creo que fue del año pasado, sí, tuve una muy mala noticia y me acuerdo que anduve como con el colon irritado como 2 semanas por una mala noticia. Parecía embarazada de 6 meses del puro susto que pasé. Entonces el miedo también, al igual que la culpa no es tan somática quizás como el miedo, porque el miedo además, ustedes comprenderán que toda la inervación que nosotros tenemos a nivel de las vísceras, ¿no? Donde hay mucha inervación, hay más de 2 millones de neuronas, y también lo que tenemos sensible algunos, el cuello, porque hay personas así, que le duele por partes. Estamos los que nos duelen los hombros y el cuello, y los maxilares o la cabeza, y hay otros que son esófago, estómago, vísceras, ¿no? Y hay otros que son caderas, columna, ¿no? Lo que es lumbares, columna, rodillas y pies, ¿no? Son como que somos por plexos.
va a depender de la forma de ser. Por eso Alexander Lowen creó después varias técnicas sobre la bioenergética, que él se fue por esa línea, ¿no? Del movimiento del cuerpo, la bioenergética. Porque Lowen se dio cuenta de estos plexos nerviosos que funcionaban él le llamaba corazas, ¿no? Interesante Lowen, muy bueno también en su tema. Entonces, claro, fíjense en sus dolores, convérsenle a su rodilla, aunque uno parezca así como que, pucha rodillita, cuánto lo siento mucho que te duele, me dueles tanto, ¿qué podría hacer por ti? O sea, hablar con tu cuerpo, darle cariño, momentos de reparación. Es también parte de lo importante en relación y notar qué cosas nos producen miedo, recomendaciones concretas. En su pieza hay que tener lugares como tranquilos, no tenga acceso a sus lugares privados de personas, los lugares personales no son buenos para tenerlos abiertos a nadie. Ojalá uno pudiera dormir tranquilo, sin mayores ruidos, pudiera reparar de noche el sueño. Tratar de evitar, de exponerse a los miedos, al menos que usted sea bombero, del SAMU o carabinero, no sé, que tiene de la fuerza pública, que no le queda otra. Esas personas tienen un entrenamiento para eso y si no lo tienen se les tiene que pasar de alguna manera. Alguna metodología tendrán, pero si usted siente que hay un miedo en específico, una fobia, que también es uno de los típicos miedos, la fobia, que también es algo muy particular de cada persona, ciertas fobias, sobre todo con animales, ¿no? Es importante verlo porque también puede afectar mucho la vida de las personas. Imagínense los miedos a volar en avión. Tengo personas que tienen miedo a entrar al agua del mar, a las piscinas, personas que tienen miedo a las agujas, clásico, porque el cuerpo no le gusta, evidentemente, tener ningún tipo de daño, no le gusta que lo corten, no le gusta que lo pinchen, no le gusta que lo intervenga, el cuerpo no está hecho para las intervenciones ni los procedimientos médicos. Entonces, en general, yo estaría esperando que una aguja no le guste al cuerpo. A lo más un parche curita podría ser que más o menos le guste, pero si yo me pongo un parche curita me da alergia, entonces no llegaría a ponerse un parche curita tampoco, porque tampoco le gusta. Entonces cada persona tiene su sensibilidad de la piel, de todo. Entonces también pensar que el miedo sí además el miedo lo que tiene, si bien es cierto que la culpa va hacia la vergüenza y que nos devela y nos revela algo traumático, cuando va muy cargado que aparece una culpa muy, muy particularmente que avergüenza, es como la señal, ¿no? Como la luz roja. Lo que vamos a ver por el otro lado, en el miedo, es que un miedo se puede transformar en un terror. Y cuando el miedo se transforma en terror, el problema que tenemos es que nos vamos a congelar o nos vamos a disociar y vamos a estar en un estado donde no vamos a poder responder a las urgencias, ¿no? Cuando usted sienta que algo la aterroriza, busque apoyo, busque ayuda, porque estar aterrorizado, ¿ya?, no es una buena idea. Primero, ya les expliqué que las curvas de cortisol son súper tóxicas, ¿no? Un cortisol alto es tóxico, no solamente en la sangre, sino que en el cerebro, mata neuronas y reduce neurotransmisores, produce depresión. Y por el otro lado, ¿no?, la otra cosa peligrosa del terror es que el tono vagal va a cambiar y va a ser un vago dorsal, es decir, va a haber disociación y va a haber congelamiento, y entonces en vez de salir corriendo me voy a quedar parada en medio de la crisis misma sin poder hacer absolutamente nada y sin poder defenderme. Entonces el miedo paralizante, por decir que es como el terror, va a permitir que me pasen cosas a veces quizás peor. Si bien es cierto, la naturaleza tiene esta respuesta del tono dorsal de hacerse el muerto, ¿no?, como se llama en los animales, ¿no? Tenemos la zarigüeya, tenemos algunos conejos también que aparecen como que si se hubieran muerto, pero en realidad se están haciendo los muertos. Tenemos, las gacelas también, algunos animales mamíferos tienen esta respuesta a congelamiento en que están despiertos, están vivos, pero en realidad están catatónicos, están sin respuesta de defensas, están congelados, en ese momento en shock. Les sirve de defensa.
Sin embargo, nosotros en los adultos, claro, a veces cuando nosotros vamos a morir, el sistema está genéticamente preparado, ¿no? Para poder generar endorfinas, para que el dolor reduzca cuando estamos muriendo. Pero si no estamos en ese estado, sino que estamos defendiéndonos, claro, como que el cuerpo hace ese cálculo, no es una cosa consciente, es una cosa inconsciente, entonces podemos pasar momentos que de verdad quizás sean demasiado vulneradores, entonces es importante ver que algo si se está transformando en un terror y ustedes sienten que se les escapa de las manos, buscar apoyo, ayuda, es una buena cosa. Así que bueno, he tratado en lo posible de darles algunas luces sobre lo que es culpa, vergüenza, miedo y terror. El miedo también genera estas enfermedades también que son complejas también del sistema nervioso, la disautonomía también, que es súper complicado. Y la otra cosa complicada de repente es que el sistema inmune se deprime tanto que aparecen otras complejidades y otros síndromes que son muy complicados, como Guillain-Barré, etcétera, y que en verdad cuesta un mundo después recuperarse de ellos. Son muy de largo plazo y son muy complejos y por algo son nominados síndromes, ¿no? Sino que hay muchos factores que están haciendo que este fenómeno sindrómico aparezca. Entonces, no, ¿para qué vamos a llegar a ese espacio si sentimos que de verdad estamos sintiéndonos demasiado activados, demasiado acelerados, demasiado como que todo nos da miedo y sentimos que no queremos ir a ningún lado, que ya nos estamos poniendo fóbicos, evitativos y que ya estamos como empezando a dar excusas raras? Preguntémonos qué nos está pasando, por qué no queremos hacer, qué podría hacer yo para poder evitar esos miedos. A lo mejor al principio salir con una amiga, es como cuando uno aprende a manejar, si uno al principio sale a manejar con alguien, sale acompañado, con alguien que sea tranquilo, por supuesto, no que alguien te deje peor cuando uno se equivoca o hace cualquier tontera, uno se va relajando porque está acompañado. Entonces a veces las buenas compañías pueden ser una buena interfase como de regulación mientras el sistema nervioso vuelve a su eje de regulación. Eso es lo que nosotros llamamos la ventana de tolerancia, ¿no? Entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es abrir, dijéramos, volver a recuperar la ventana de tolerancia y que nosotros seamos capaces de tener un sistema nervioso también flexible y que pueda llegar puedo pasar un gran susto, pero se me pasa rápido, ¿no? El otro día me acuerdo que fui a ver la película que se las recomiendo, pero es terriblemente buena, Oro Amargo, y era como, qué buena la película, pero no quiero que se acabe, o sea, era como, por favor, señor, que se acabe, pero era muy buena, pero era, ay no, qué terrible, ahora va a ser esto y va a ser esto otro, y era como acción, terrible. Entonces yo sentía que mi hormona estaba por allá, todo por allá, decía, ay, qué buena la película, pero tan estresante, era una película profundamente activa. Cuando salí era como, estuve una hora con la adrenalina a 1000, ¿no? Está bien, una hora de película buenísima, la película se la recomiendo si le gusta las cosas así como, guau, no lo puedes creer, acción, pero si me quedo así toda la vida, creo que me muero la semana. Así que bueno, eso les puedo recomendar. Buenas noches, que tengan una buena semana y que todo sea bueno para ustedes. Gracias.